La correa se tensa, luego se estira. Un momento, el Golden Retriever está corriendo hacia adelante, con la cola moviéndose, la nariz pegada al suelo, intoxicado por los olores de la tierra húmeda y el musgo silvestre. Al siguiente, ha desaparecido. Un aullido frenético, cortado abruptamente. La dueña, una joven llamada Sara, tropieza, la correa repentinamente floja azota su mano, quemando. Se apresura hacia el parapeto de piedra, mirando hacia abajo, su corazón late fuerte contra sus costillas. 60 pies debajo, donde el torrente rugiente del Overtoun Burn se abre paso a través del cañón, lo ve. Una forma pequeña, inmóvil, dorada, aplastada contra las rocas irregulares. El sonido del agua, que una vez fue un murmullo reconfortante, ahora parece burlarse de ella, un rugido implacable e indiferente. Lágrimas corren por su cara, mezclándose con la fría niebla escocesa. Su querido compañero, apenas momentos antes lleno de vida y alegría, ahora una trágica mancha de color contra la piedra gris y despiadada. Se queda allí, temblando, incapaz de comprender. No hubo advertencia, no lucha, solo un salto abrupto y decidido hacia el vacío. Es la misma historia, repetida innumerables veces, casi siempre en el mismo lugar, siempre perros, siempre sin causa aparente. Desde la década de 1950, a través de la de 1980, e incluso hasta el presente, sigue sucediendo. Nadie puede explicarlo. ¿Por qué saltan? Pero para entender cómo llegamos aquí, como un lugar de tanta belleza natural, se convirtió en sinónimo de tragedia inexplicable, debemos regresar. Antes de los gritos, antes de los saltos desesperados, antes del silencio helador que sigue. Imagina el paisaje a mediados del siglo XIX. Un rincón salvaje y sin domesticar de West Dumbartonshire, Escocia, donde las colinas onduladas se encuentran con densos bosques y el río Célide serpentea hacia el mar. Era un lugar de serena soledad, un entorno ideal para una gran finca. Esta fue la visión de James Witte, un rico industrialista de Glasgow que había hecho su fortuna en la industria química. Buscaba crear un santuario personal, un testimonio de su éxito y un refugio para su familia. En 1859 comenzó la construcción de Overtoun House, una magnífica mansión baronial diseñada para dominar el valle impresionante. Era un símbolo de ambición, de prosperidad y de un futuro lleno de paz y quietud. El aire era crudo, las vistas eran expansivas, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el murmullo distante del arroyo. No había sombras en este lugar entonces, solo la promesa de una vida tranquila y respetable, lejos del bullicio y la mugre de la ciudad. El puente, que más tarde se convertiría en el foco de tanta atención oscura, era simplemente una necesidad práctica, un toque arquitectónico elegante diseñado para conectar la finca con la carretera pública. Fue construido como un paso, no como un precipicio. Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. La finca de Overtoun fue el proyecto de James Witte, una figura prominente en la escena industrial en ciernes de Glasgow. Nacido en 1802, Witte cofundó la empresa química J. Witte en 1820, especializada en la producción de cromato, un componente clave en los tintes y el curtido. Sus empresas le trajeron una gran riqueza e influencia, lo que le permitió adquirir importantes propiedades en Dumbarton. En 1859 comenzó la construcción de Overtoun House, una gran mansión victoriana diseñada por el renombrado arquitecto James Smith. Pero la finca necesitaba más que solo una casa, necesitaba infraestructura. El puente de Overtoun, a menudo llamado capricho debido a su escala dramática en un entorno rural, se completó en 1895, bajo el patrocinio del hijo de Witte, John Witte, el primer barón de Overtoun. Con una altura de 50 pies sobre el agua, sus 3 arcos de piedra ashlar robusta fueron una impresionante hazaña de ingeniería victoriana tardía. Conectaba la entrada principal de Overtoun House con la carretera pública, sirviendo como una elegante entrada. Esto no era solo una estructura funcional, era una declaración. El diseño del puente, con sus parapetos sólidos y altos, estaba destinado a evocar permanencia y grandeza, proporcionando un paso elevado y aislado que ofrecía vistas pintorescas del cañón debajo. Durante décadas se mantuvo como un orgulloso testimonio del legado de la familia Witte, un paso tranquilo para los trabajadores de la finca, los aldeanos locales y el ocasional visitante, completamente ajeno a la espeluznante reputación que más tarde adquiriría. Sin embargo, esta escena idílica comenzaría a desenredarse lentamente,
inexplicablemente, pieza a pieza inquietante. Los primeros informes de algo mal en el puente de Overtown comenzaron a surgir en la década de 1950. No fue un diluvio repentino, sino más bien incidentes aislados e inquietantes que fueron fácilmente descartados como trágicos accidentes. Tal vez un perro, asustado por un ruido repentino, saltó sobre la pared. Tal vez un dueño descuidado perdió el control de la correa. La gente busca explicaciones racionales para eventos inusuales, especialmente cuando desafían el sentido común. Uno de los primeros casos documentados involucró a un hombre local, cuyo Kogie, una raza conocida por su inteligencia y obediencia, se alejó abruptamente de su lado mientras cruzaba el puente. Sin ninguna provocación aparente, el perro escaló el alto parapeto y se precipitó al cañón. El dueño estaba devastado y la comunidad ofreció condolencias, atribuyéndolo a un hecho aislado. No había patrón todavía, no había memoria colectiva de algo así sucediendo antes. Fue una anomalía, un hecho aislado en un entorno rural pacífico. El puente, en ese punto, todavía conservaba su función inocente como un simple cruce. La gente siguió caminando a sus perros allí, admirando las vistas, ajena a que un patrón siniestro estaba comenzando a grabarse lentamente en la propia piedra de la estructura. Los incidentes fueron pocos y distantes al principio, susurros más que gritos. Pero cada susurro llevaba un eco helador, una pequeña grieta en la superficie de la normalidad que pronto se rompería. Y pronto, el goteo de incidentes aislados se convertiría en una marea horrorosa e innegable. Los incidentes aislados dieron paso lentamente a un patrón innegable. A fines de la década de 1980 y 1990, los susurros se convirtieron en murmullos alarmados, luego en advertencias abiertas. Los dueños de perros en las aldeas locales de Milton y Dumbarton comenzaron a evitar activamente el puente de Overtown. No era solo un tipo de perro, ni era siempre un animal viejo o enfermo. Perros sanos y enérgicos de varias razas collies, retrievers, labradores, springer spaniels, eran todos víctimas de la misma inexplicable urgencia. El hilo común era inquietante. Casi siempre saltaban desde el mismo lado del puente, entre los dos parapetos finales del lado derecho, mirando río abajo. Y casi siempre saltaban en días claros y soleados, en lugar del mal tiempo. Crucialmente, muchos de estos perros no solo estaban resbalando o cayendo. Los testigos describieron consistentemente que subían al parapeto con un salto deliberado, casi alegre. Parecían impulsados, atraídos por una fuerza invisible, como si hubiera sido emitida una orden que solo ellos podían oír. La altura del parapeto, un sólido 4 a 5 pies, significaba que estos no eran tropezones accidentales para la mayoría de los perros de tamaño mediano a grande. Requería esfuerzo. Este acto deliberado de escalar y saltar, a menudo desde el mismo tramo del puente, comenzó a aterrorizar a la comunidad local. Los padres advertían a sus hijos y los dueños de perros comenzaron a compartir anécdotas heladoras, cada una sumando a la creciente sensación de temor. Los veterinarios locales informaron un aumento inquietante en lesiones graves y muertes de perros vinculadas al puente, confirmando las sombrías estadísticas. Lo que una vez fue una tragedia ocasional se convirtió en un horror recurrente, transformando el puente de Overtown de un pintoresco punto de referencia local en un enigma siniestro. Y luego, el terror tomó un giro aún más oscuro y humano. Justo cuando las muertes extrañas de perros se convirtieron en una leyenda local aterradora, el puente de Overtown reveló un aspecto aún más perturbador de su misterio. En octubre de 1994, el puente se convirtió en el sitio de una profunda tragedia humana que trascendió el mero instinto animal y llevó la atmósfera aterradora que lo rodeaba a un enfoque agudo y aterrador. Kevin Moy, un hombre de 32 años de Dumbarton, caminó hacia el puente con su hijo bebé, Eogan. En un momento de profunda delusión, Moy lanzó a su hijo desde el parapeto, alegando que el niño era el anticristo. Luego intentó quitarse la vida saltando desde el mismo lugar, pero sobrevivió, aunque con lesiones graves. Este evento horrífico arrojó una larga y oscura sombra sobre el puente de Overtown, vinculándolo para siempre en la conciencia pública con actos inexplicables. Cambió la narrativa de una mera anomalía animal a algo mucho más siniestro, implicando una influencia más profunda y maligna en juego. Aunque las acciones de Moy fueron claramente el resultado de una grave enfermedad mental, la ubicación de su acto desesperado parecía resonar de manera aterradora con las suicidas de perros en curso. Era como si el puente mismo poseyera una energía oscura,
atrayendo la desesperación y alentando un salto trágico. El incidente encendió una ferviente especulación entre los lugareños. Había una conexión. Estaba el puente de alguna manera maldito, un lugar delgado donde el velo entre mundos era permeable, capaz de distorsionar las mentes y obligar a todos los seres vivos a su destino. La mera coincidencia parecía demasiado potente como para descartarla. Algo verdaderamente profundo y profundamente perturbador estaba sucediendo en el puente de Overtown y no sumaba. Todo apuntaba en una dirección, hacia una serie de eventos trágicos e inexplicables. Las muertes de perros en aumento, culminando en la horrificante tragedia humana, gritaban sobre una fuerza desconocida. Los lugareños habían hablado durante mucho tiempo de Overtown como un lugar delgado, un término en la folclore celta para lugares donde el límite entre este mundo y el reino espiritual es inusualmente permeable. Historias de fantasmas, espíritus antiguos y energías persistentes habían sido parte de la tapicería regional durante siglos. La propia finca de Overtown tenía una historia de ser percibida como algo encantada, con varios informes de avistamientos espectrales y fenómenos inexplicables a lo largo de los años, aunque estos a menudo se descartaban como folclore o mera superstición. Pero entonces, el gran número de muertes caninas, concentradas en un lugar específico, comenzó a dar a estas antiguas historias un peso inquietante. La idea de que los animales, con sus sentidos agudizados y sus instintos primarios, podrían ser más susceptibles a fuerzas invisibles, resonaba profundamente con muchos. Argumentaban que los perros, al ser menos racionales que los humanos, podrían estar más directamente afectados por una presencia espiritual o un vórtice de energía, atraídos a saltar por un impulso más allá de su comprensión. Esta narrativa ofreció una explicación, si aterradora, para las muertes de otro modo aleatorias y sin sentido. Les dio a la comunidad un marco, aunque sobrenatural, para procesar el horror en desarrollo. Era más fácil creer en un fantasma que en un caos total y sin sentido. Para muchos, este puente no era solo una estructura de piedra, era un portal, una puerta a algo antiguo y maligno. Y cuanto más profundo se miraba, más comenzaban a entrelazarse estas creencias con la propia tela de la tierra. Lo que la investigación reveló fue una conexión mucho más profunda con la tierra y su historia antigua, a menudo olvidada. Mucho antes de que los Whytes construyeran su gran finca, esta área de Dumbarton estaba empapada en creencias y folclore precristianos. La confluencia del río Celide y sus numerosos afluentes, que creaban gargantas dramáticas y microclimas únicos, a menudo se prestaba a tal misticismo. Lugares donde el agua se encuentra con la roca, especialmente en caídas significativas, a menudo se consideraban sagrados o, por el contrario, malditos en culturas antiguas. El propio arroyo de Overtown, un torrente tumultuoso, se alimenta del sistema fluvial más amplio, creando un sonido persistente, casi hipnótico. Las historias locales, pasadas de generación en generación, hablan de una deidad o espíritu ligado a las aguas, a veces benevolente, a veces exigente. El propio terreno sobre el que se encuentra la casa y el puente de Overtown se consideraba un nexo de una poderosa energía latente. Algunos investigadores han planteado que el sitio se encuentra sobre fallas geológicas, lo que a su vez podría llevar a anomalías electromagnéticas localizadas. Aunque esta es una conjetura científica, se alimenta de las interpretaciones más místicas de lugares delgados, lugares donde las fuerzas naturales se alinean de manera inusual, haciendo que el velo entre realidades se sienta frágil. No es solo un puente, es un punto focal, un punto específico donde algo de la propia tela de la Tierra podría estar influyendo en los vivos. Esto no se trata solo de unos pocos perros, se trata de una resonancia centenaria, un corazón oscuro que late bajo el suelo escocés, que atrae algo de aquellos que lo cruzan. Y para una familia, esta oscuridad ancestral se volvería personal y devastadora. Las estadísticas aterradoras y las teorías sobrenaturales se desvanecen en abstracción cuando se enfrentan con el dolor crudo y personal de aquellos que perdieron a un ser querido. Tomemos el caso de Donna Cooper, una mujer que vivía a solo unos kilómetros del puente de Overtown. En 2010, llevó a su Springer Spaniel de 3 años, Bonnie, a caminar. Bonnie era un perro vibrante, lleno de vida y una parte integral de la familia de Donna. Mientras cruzaban el puente de Overtown, Bonnie, sin previo aviso, se dirigió hacia el parapeto y saltó. Los gritos de Donna resonaron a través del cañón, un sonido que nunca olvidaría.
La vista del cuerpo roto de Bonnie abajo, un destello vibrante de blanco y marrón contra las rocas grises, se convirtió en una cicatriz indeleble en su memoria. Donna no era solo una testigo, era una víctima del inexplicable tirón del puente. El incidente la dejó consumida por la culpa y la confusión. Cuestionó todo, había sido descuidada. ¿Estaba Bonnie enferma? El veterinario no pudo encontrar problemas de salud subyacentes, ninguna explicación lógica para un acto tan repentino y drástico. El trauma de perder a Bonnie de una manera tan brutal y sin sentido afectó profundamente a Donna. No podía caminar por el puente sin una oleada de náuseas y tristeza. La risa y la alegría que Bonnie había traído a su hogar fueron reemplazadas por un vacío, un silencio que amplificaba el misterio de Overtown. Para Donna y para muchos como ella, el puente de Overtown no es una curiosidad, es un monumento a la pérdida inexplicable, un lugar donde un amor profundo encontró un final aterrador y sin sentido. Y ante tales experiencias personales devastadoras, la falta de respuestas claras solo profundizó la herida, dejando a muchos a preguntar si verdades incómodas estaban siendo intencionalmente pasadas por alto. Ante la escalada de tragedias, a menudo descendía un silencio llamativo de aquellos en posiciones de autoridad. Durante años, no hubo una investigación pública oficial, ninguna investigación científica integral comisionada por los consejos locales o agencias ambientales. La finca de Overtown, una entidad privada, no ofreció declaraciones públicas ni advertencias. Era como si la mera inexplicabilidad de los eventos los hiciera incómodos, algo mejor dejado sin abordar, para evitar así una atención no deseada o, peor, sensacionalismo. Esta falta de reconocimiento oficial solo alimentó las leyendas y teorías locales. ¿Por qué no se colocaron señalizaciones antes? ¿Por qué no hubo un esfuerzo concertado para entender o mitigar el problema? El misterio se profundizó, dando lugar a sospechas de un descarte deliberado, tal vez para proteger la reputación de la histórica finca o para evitar atraer turismo morboso. Los lugareños que intentaron concienciar sobre el tema a menudo se sintieron ignorados o desestimados. Los veterinarios que informaron sobre la alta incidencia de lesiones relacionadas con el puente fueron recibidos con encogimientos de hombros o sugerencias de negligencia del dueño. No había beneficio para nadie en el poder en admitir que un puente específico y famoso era un imán para muertes de animales, o que podría poseer alguna propiedad malevolente e inexplicable. La verdad, fuera lo que fuera, permaneció oculta bajo capas de negación silenciosa y una incomodidad colectiva con lo desconocido. Este silencio creó un vacío, permitiendo que el miedo y la especulación se infiltraran, fortaleciendo las explicaciones más sobrenaturales cuando los canales oficiales no ofrecían nada. Pero la naturaleza persistente de la tragedia significó que algunos individuos dedicados simplemente se negaron a dejar sin respuesta las preguntas. Eventualmente, el gran número de incidentes, combinado con la creciente atención de los medios, obligó a una investigación más estructurada. El etólogo Dr. David Sands se convirtió en una de las figuras más prominentes en dedicar tiempo y recursos significativos a resolver el misterio del puente Overtown. Sands, junto con otros investigadores, abordó el problema con una metodología científica, con el objetivo de identificar factores ambientales o biológicos. Mapeó meticulosamente las ubicaciones exactas de los saltos, anotando los puntos exactos y los tipos de perros involucrados. Sus hallazgos confirmaron la consistencia asombrosa. Casi todos los saltos ocurrieron en un tramo específico de 15 metros del lado este del puente, y el 70% de los perros involucrados eran razas de hocico largo como collies, labradores y retrievers. Este patrón fue crucial. Si fuera aleatorio, cualquier parte del puente vería incidentes y cualquier raza sería igualmente afectada. La especificidad apuntaba hacia un desencadenante ambiental localizado. Sands realizó experimentos, observando el comportamiento de los perros en el puente, utilizando senderos de olor y señales visuales para ver qué podría atraer o confundirlos. Su trabajo se centró en el mundo sensorial de los perros, reconociendo que su percepción de la realidad difiere significativamente de la nuestra. Lo que podría parecer inofensivo para un humano podría ser abrumadoramente estimulante o desorientador para un perro. Este enfoque forense, que combina la psicología animal con un análisis del entorno físico, comenzó a despejar las capas de superstición, acercándose a una verdad verificable, aunque aún inquietante.
Los investigadores estaban al borde de una explicación, pero no sería tan simple como un fantasma o tan reconfortante como un accidente claro. La explicación más difundida y a menudo adoptada oficialmente que surgió de estas investigaciones fue la teoría de la nutria. Propuesta por el etólogo Dr. David Sands, esta teoría sugirió que el fuerte olor de la orina de nutria, prevalente en el barranco debajo, estaba atrayendo a los perros hacia su muerte. Las nutrias, una especie invasora, son conocidas por habitar las orillas del arroyo Obertón. Su olor, especialmente el de las nutrias macho, es increíblemente potente y atractivo para los perros, que poseen un sentido olfativo vastamente superior al de los humanos. La teoría postula que los altos parapetos de piedra del puente ocultan el suelo debajo, creando una ilusión visual. Los perros, al detectar el irresistible olor, lo interpretarían como si estuviera en tierra firme, lo que los llevaría a saltar sobre la pared para investigar, sin darse cuenta de la caída vertiginosa. Esta teoría ganó gran aceptación debido a su plausibilidad científica y al hecho de que ofreció una explicación concreta, no sobrenatural. Incluso explicaba por qué las razas de hocico largo eran más afectadas. Su superior sentido del olfato los hacía más susceptibles al cebo. Sin embargo, la teoría de la nutria, aunque convincente, no se sostiene completamente bajo un escrutinio más cercano. Primero, aunque las nutrias están presentes, su olor no es exclusivo de este tramo específico del barranco, ni es lo suficientemente fuerte como para explicar la gran cantidad de saltos a lo largo de décadas. Segundo, algunos testigos informaron que los perros saltaban en áreas donde el olor de la nutria sería menos concentrado, o donde otros olores de animales también estarían presentes. Además, no logra explicar completamente la naturaleza deliberada de los saltos. Los perros suben activamente las altas paredes, lo que sugiere más que un simple tropiezo. Ofrece una racionalización, pero las preguntas persistentes siguen, insinuando una verdad más compleja, tal vez multifacética. La explicación oficial trató de cerrar el libro, pero la historia estaba lejos de terminar. La explicación más creíble para el fenómeno del puente Obertón parece ser una confluencia aterradora de factores ambientales específicos, más que una sola causa. Es una tormenta perfecta y trágica de condiciones naturales y psicología canina. Primero, el microclima único del barranco. La densa vegetación y los altos muros de piedra crean un microentorno donde los olores persisten y se concentran, especialmente en la zona de salto específica. La gran altura de los parapetos, combinada con la densa vegetación y las ramas que cuelgan directamente debajo, crea una ilusión visual de tierra plana desde la perspectiva de un perro. Desde su punto de vista, la caída vertiginosa está completamente oculta, apareciendo como si simplemente estuvieran pisando otro parche de césped. Segundo, la presencia de olores de animales específicos. Mientras que las nutrias son un contendiente fuerte, otros pequeños mamíferos como ratones, topillos e incluso ciervos también son comunes en la zona. Estos olores, intensificados por la acústica del barranco y el aire atrapado, podrían crear un estímulo olfativo irresistible, obligando a los perros a investigar. Tercero, y quizás más crucial, es el diseño arquitectónico específico del puente en sí. Los parapetos de piedra sólida, de aproximadamente unos 5 metros de alto, significan que la línea de visión de un perro está completamente obstruida. No pueden ver la caída. Un humano puede asomarse fácilmente, pero un perro, especialmente uno de tamaño mediano, tendría que pararse sobre sus patas traseras o subir, solo para encontrar nada más que aire al otro lado. Esta combinación de un olor atractivo, una ilusión visual engañosa y una barrera física que alienta un salto en lugar de una mirada cautelosa, crea una trampa mortal específicamente para perros. Es una interacción devastadora entre la naturaleza, la arquitectura y el instinto animal. Sin embargo, incluso esta explicación científica no te extingue la sensación inquietante, porque el gran número de casos aún estira los límites de la probabilidad estadística, dejando un residuo inquietante de misterio. El clímax, sin embargo, se adentra en un detalle que trasciende incluso estas explicaciones meticulosas. El hecho más perturbador en la historia completa del puente Obertón no es el número de muertes, ni las teorías específicas, ni incluso la tragedia humana que una vez se desarrolló allí. Es la consistencia aterradora y constante de asterisco, donde asterisco los perros saltan, y asterisco cómo asterisco saltan.
A lo largo de décadas, a pesar de las cambiantes condiciones ambientales, diferentes dueños, diferentes razas y variados momentos del día, casi todas las muertes o lesiones de perros documentadas del puente Overtoun ocurren del mismo lado, dentro de un tramo específico de 15 metros del parapeto este. Además, una abrumadora mayoría de estos incidentes tienen lugar en clima despejado, y muchos testigos informan que los perros no simplemente caen, sino que suben activamente al parapeto antes de lanzarse con un salto determinado, casi intencional. Esto no es aleatorio. Esto no es solo un accidente. Es un acto de autodestrucción repetible, casi ritualístico, concentrado en un punto singular. Las estadísticas desafían la probabilidad natural, incluso para las teorías científicas más convincentes. Imagina un tablero de dardos, y cada dardo aterriza en el mismo segmento diminuto una y otra vez durante 70 años. Sugiere una fuerza tan localizada, tan precisa y tan consistentemente convincente que se acerca a lo sobrenatural. Apunta a un desencadenante sin visto, una trampa perfectamente orquestada para un tipo específico de presa, en un lugar específico maldito. Esta repetición aterradora, una consistencia casi preternatural, es el verdadero corazón del misterio del puente Overtoun, cementando para siempre su lugar como uno de los enigmas históricos más inexplicables y aterradores del mundo. El puente Overtoun sigue en pie hoy, aún hermoso, aún majestuoso, pero para siempre envuelto en el legado aterrador de cientos de muertes inexplicables. Nos obliga a enfrentar los límites de nuestro entendimiento, a luchar con fenómenos que desafían la categorización fácil. Es un testimonio del poder inherente de las fuerzas ambientales localizadas, actuando en una combinación específica y devastadora. O insinúa algo más profundo, algo antiguo y sin visto, un lugar delgado donde la barrera entre nuestro mundo y otro verdaderamente se debilita. La verdad, quizás, es una tapicería tejida de ciencia y las sombras persistentes de la folclore, recordándonos que incluso en nuestro mundo moderno y racional, hay lugares donde lo inexplicable persiste, donde la misma tela de la realidad parece desgarrarse. El puente Overtoun sirve como un recordatorio sombrío de que la historia no se trata solo de triunfos y tragedias humanas, sino también de los rincones ocultos y perturbadores de nuestro mundo, donde los límites del conocido son constantemente desafiados. Es un lugar donde la belleza serena de la naturaleza choca con un horror sin visto, dejando atrás un rastro de tristeza y un misterio que continúa atormentando. Si esto te ha mantenido despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.